Bueno, muy buenos días a todos en este capítulo 19 de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy vamos a tratar un tema de relevancia nacional y son las encuestas presidenciales. Vamos a analizar cómo están los candidatos. Recientemente salió la encuesta Inbamer y esto ha movido el tablero de los candidatos. Y finalmente vamos a analizar qué está pasando con la reforma tributaria, la ley de financiamiento que está discutiendo el Congreso de la República. Pero vamos entonces con el análisis de la encuesta de Inbamer que salió en las últimas semanas, datos que ya empiezan a consolidar algunos candidatos. Por ejemplo, Iván Cepeda marca 31.9%. Ya está aglutinando a toda la izquierda y la idea de ellos de ir a un frente amplio en marzo para definir candidato, pues al parecer no tiene rival en estos momentos Iván Cepeda, porque por ejemplo, Roy Barreras marca 0.6, Juan Fernando Cristo marca 0.2, así que ¿quién se va a enfrentar a Iván Cepeda en este punto? Pero, ¿qué es lo interesante de esta encuesta? Por ejemplo, le preguntan a los ciudadanos por qué candidato nunca votarían e Iván Cepeda tiene un 30%. ¿Esto qué significa? Que no puede crecer mucho. En este momento está en 31.9, puede ser que su techo sea del orden del 40%. Ahora vamos al caso de Abelardo de la Espriella. Está marcando 18.2. Es el segundo candidato y es el de la derecha que está marcando alto en las encuestas, pero cuando se analiza el escenario de enfrentado contra Iván Cepeda o enfrentado contra Sergio Fajardo, lo derrotan. Pareciera que Abelardo de la Espriella no es el gallo de pelea de la derecha. Eso es lo que están mostrando las encuestas y al parecer ha crecido, pero tiene un techo que es del 30 al 35%. Y si pasa una segunda vuelta, pues al parecer no logra aglutinar suficientes votantes de centro como para ganarle a Iván Cepeda. Así que la pregunta que se están haciendo varios candidatos y los ciudadanos en general es si Abelardo de la Espriella es el candidato para enfrentar a Iván Cepeda. Y por eso están surgiendo o están cogiendo fuerza una serie de coaliciones que son no de derecha, sino más bien de centro derecha, inclusive la de centro, que podría llegar a crecer en los próximos meses. Y ahí es que vemos que Sergio Fajardo aparece con una intención de voto de 8.5. En este punto, pues lo primero es que Fajardo no pasaría a una segunda vuelta, pero si sigue creciendo y en el escenario en que enfrentan a Iván Cepeda y a Sergio Fajardo, al parecer Fajardo sí le puede ganar. ¿Por qué? Porque es el candidato que más aglutina votos del centro y de la centro derecha, mientras que Abelardo no logra aglutinar toda la cantidad de votos que se requieren para ganar en la segunda vuelta. Pero esto ¿por qué es importante? Porque Fajardo tiene un escenario en el cual podría llegar a la segunda vuelta y enfrentarse seguramente contra Iván Cepeda. Y por eso mucha gente lo está llamando, lo están entrevistando y él en radio y en entrevistas pues ha dado a entender que va a anunciar de aquí al 8 de diciembre si va o no a una coalición y a una consulta en marzo. Y este es el segundo tema importante que queremos tratar el día de hoy, las coaliciones y consultas. Entonces es importante que sepan que a partir del 8 de diciembre los candidatos deben decir si van a ir a consulta en marzo. Esto se tiene que definir de acá al 8 de diciembre y tienen un plazo de 1 o 2 semanas para retirarse. Y ya después se definirá si van o no a consulta. Pero esto es importante porque Fajardo le han preguntado varias veces si va o no
a consulta y él ha dicho no, en diciembre defino y llegó diciembre. Entonces, ¿qué podría pasar? Y es que si Fajardo es hábil políticamente y ve que está en la delantera, pues él puede invitar a otros candidatos a la consulta y pues como tiene la delantera es muy posible que gane y de esa forma tratar de aglutinar varios candidatos. Pero sigamos analizando la encuesta antes de pasar al análisis de las coaliciones. Miguel Uribe Londoño marca 4 y parecía ser el candidato que iba a ganar el Centro Democrático, pero el expresidente Uribe lo expulsó. Al parecer estaban conversaciones con Abelardo de la Espriella para tratar de adherir a su candidatura y eso a Uribe no le gustó y salió y lo expulsó. Y con eso lo que pasó fue que ese anuncio y ese hecho político que se podía dar de Miguel Uribe entrando a la campaña de Abelardo de la Espriella, pues al parecer ya no va a tener el peso y Uribe ahí logra pues proteger a su partido, pero el tema es que sus 3 candidatas que van a consulta, que son María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, no pasan en la encuesta del 1%. Paola Holguín marca 0,7%. Entonces la pregunta es, ¿a qué le está apostando Uribe? ¿A que el candidato del Centro Democrático del partido no sea viable? Y más bien ir a la candidatura de Abelardo de la Espriella o de Pinzón. Y ahí en este punto es interesante porque Pinzón le respondió al llamado que hizo Uribe. Uribe está pidiendo que se haga una consulta amplia entre Abelardo de la Espriella y Fajardo, pero pues Fajardo no va a entrar ahí y se está organizando un bloque anti Abelardo de la Espriella. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Uribe expulsó un candidato que marca 4.2 en las encuestas, que no es menor, está de cuarto en el partidor? No es clara la respuesta, pero como pensamos, puede ser que Uribe lo que quiere es tener 2 o 3 candidatos: Abelardo de la Espriella, de tinte más populista, un técnico como Juan Carlos Pinzón y un candidato de su partido que podría ser pues Paloma Valencia o María Fernanda Cabal. Después vemos a Claudia López. Ella que venía marcando bajo, pues ya ella aparece en el 5º lugar, se vuelve viable. Ella está con un discurso antipetrista y antiuribista, le llama anti el Frente Amplio de Petro y anti el Frente Prehistórico, le dice ella, atacando a César Gaviria y Álvaro Uribe. Pero ella necesita una consulta y por eso está buscando a Sergio Fajardo y a Mauricio Armitage a ver si logra organizar una coalición. Vicky Dávila marca 3.7, viene en picada. Ella inicialmente marcaba muy bien, pero se ha ido desacelerando su candidatura y por eso hoy está pensando más en ir a una coalición donde no esté Abelardo de la Espriella, que realmente quien le quitó los votos a María Fernanda Cabal y a Vicky Dávila fue Abelardo de la Espriella. Y entonces Vicky está en coqueteos con Sergio Fajardo, con Mauricio Cárdenas, con David Luna, con Juan Manuel Galán. Tenemos a Germán Vargas Lleras, que en teoría iba a ser el candidato presidencial de Cambio Radical, pero al parecer va a ser la cabeza de lista de su partido Cambio Radical. Esa es la foto de los primeros 8 candidatos que yo creo que son los que tienen opciones. Y entonces, ¿qué pasa después? Las coaliciones. Entonces, está el Frente Amplio, que es el que está promoviendo Petro, pero lo que mencionamos, va a ser casi una consulta donde va a ganar Iván Cepeda. No sabemos Roy Barreras cómo vaya a ser para competirle, porque Iván Cepeda está aglutinando a la izquierda, está marcando 32%, mientras que el resto no pasan del 1%. En segundo lugar, entonces, tenemos 3 posibles coaliciones en este momento. El Frente Amplio, que les acabamos de mencionar. El Centro, el expresidente Juan Manuel Santos está tratando de organizar el Centro,
no sabemos si se está metiendo activamente o no, pero se está cocinando, creo yo, una consulta en torno a Sergio Fajardo y en la cual podrían aterrizar candidatos como Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna. Y si ustedes analizan, Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo ya hicieron una coalición para la lista del Senado, así que no es descabellado que ellos hagan una consulta para elegir candidato presidencial. Pero ¿qué podría pasar ahí? Podrían de pronto ingresar otros candidatos, por ejemplo, Juan Daniel Oviedo. Él es de centro derecha moderado y podrían entrar otros candidatos como por ejemplo Aníbal Gaviria, que quedó como el candidato de la Fuerza de las Regiones después de que se retiraran los otros tres competidores, y la misma Vicky Dávila podría entrar a ese bloque. Y ese bloque, ¿por qué podría caracterizarse? Por ser de centro derecha, pero que no entre Abelardo de las Priella, y está cogiendo fuerza. La pregunta es, ¿ahí van a entrar candidatos como Claudia López, como Mauricio Armitage, o la van a dejar por fuera? No sabemos, pero yo creo que quien va a liderar la parada es Sergio Fajardo. Si Sergio Fajardo dice sí bajo estas condiciones, el resto de candidatos seguramente le dirán listo, vamos a una consulta. Pero al parecer entiendo que entre Claudia López y Fajardo hay como una especie de distanciamiento por las elecciones de hace 4 años, ¿no? Donde Claudia López era alcaldesa de Bogotá, pero al parecer algo pasó con Angélica Lozano y hay un distanciamiento. Pero bueno, la pregunta es, y entonces queda en el aire candidatos como Juan Carlos Pinzón, como Daniel Palacios, como Enrique Peñalosa, como Marta Lucía Ramírez. ¿Ellos a dónde irían? Al parecer ellos, creo yo, sí irían a una consulta amplia de la centro derecha o de la derecha, la que está impulsando Álvaro Uribe y César Gaviria, y donde también ha estado Germán Vargas Lleras, y donde lo que tendrán que definir es si ahí entra Abelardo de las Priella o no. Yo pensaría que sí va a entrar Abelardo de las Priella, pero ahí van a entrar otros candidatos como Juan Carlos Pinzón y como Daniel Palacios. Ellos van a ir a esa consulta de la derecha, donde seguramente también vaya el candidato del conservatismo, que en este momento hay 4 precandidatos, pero es muy posible que sea Efraín Cepeda quien entre ahí. Y por el lado del Partido Liberal tenían un candidato que era Mauricio Gómez, pero Mauricio Gómez renunció y adhirió a la campaña de Abelardo de las Priella. Entonces va a entrar como candidato Héctor Olimpo, que estaba en el bloque de la Fuerza de las Regiones. Vargas Lleras tiene que definir qué va a hacer, pero al parecer podría darle el aval a Juan Carlos Pinzón, que ya tiene el aval del partido Oxígeno, y le dieron el día de ayer o hace 2 días un aval del partido ADA. Así que podría tener otro aval. Entonces es muy probable que se armen 3 o 4 consultas en el mes de marzo, y eso va a ser, yo creo que definitivo, porque quien entre a la consulta y gane va impulsado a la primera vuelta. La otra pregunta que queda en el aire es si Abelardo de las Priella va a ir en solitario a la primera vuelta. ¿Por qué? Porque él está marcando 18 puntos, 20, parece sólido, y quien le sigue en la competencia es Miguel Uribe, que renunció al Centro Democrático. La pregunta es dónde va a aterrizar Miguel Uribe Londoño. Podría aterrizar o donde Juan Carlos Pinzón o donde Abelardo de las Priella, pero parece que está muy molesto con Abelardo de las Priella porque lo sopló, lo vendió ante el expresidente Álvaro Uribe y Álvaro Uribe lo expulsó. Entonces, esos votos de Miguel Uribe Londoño, ¿para dónde van? Es una gran pregunta que debemos hacernos. Así que se está moviendo las consultas. Esta semana también
se está definiendo las listas al Congreso, que las listas también nos dan pistas de por dónde van los candidatos, y en ese aspecto pues es importante ver qué va a ser Cambio Radical, porque Germán Vargas Lleras en la encuesta marca casi 3%, marca 2.1 exactamente, pero Germán Vargas Lleras podría fomentar una lista fuerte al Senado de Cambio Radical. Álvaro Uribe está fomentando una lista al Senado y él va en el número 25. César Gaviria, tradicional, el liberalismo es de los partidos que más congresistas saca al Senado, es una fuerza muy importante, y el conservatismo también es una fuerza importante. Así que se está organizando este bloque de la derecha, y donde uno ve que son partidos que le han hecho oposición a Petro. Pero lo que puede pasar entonces es que se organice en el centro una coalición que lidere Fajardo y en la cual entren los candidatos del grupo Si Hay un Cambio, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna. De pronto entra Juan Daniel Oviedo ahí, puede ser. Aníbal Gaviria y Vicky Dávila podrían entrar ahí. Y la pregunta es, ¿pueden dejar de pronto por fuera a Claudia López? ¿Por qué? Porque la acusan de tener posturas cercanas a Petro. Pero pues la hemos visto que ella no está ni con Petro ni con el uribismo, pero ese puede ser el bloque que se esté organizando. Pero entonces, esta encuesta de Inbamer, que es la tercera que sale, y esta sí la pagaron los medios de comunicación, es una foto del momento, es interesante, pero lo que muestra es que el país está polarizado, porque está el candidato Iván Cepeda, está Abelardo de la Espriella, pero también hay un amplio margen para que aparezca un candidato del centro. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Creo yo que el petrismo y el uribismo van a empezar a tratar de atacar al centro para tratar de dinamitarlo y que se polarice la campaña y que pase a primera vuelta solamente el candidato del petrismo y el candidato de la derecha. Pero hay que decir algo adicional. Yo creo personalmente que al petrismo le gustaría enfrentar en una segunda vuelta a Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Porque es un candidato que pueden tildar de más radical, de populista, pero además, como él es un penalista que ha tenido unos clientes tan polémicos, pues lo pueden atacar por ese flanco. ¿Por qué? Porque fue el abogado de los paramilitares, porque fue el abogado de DMG, porque tiene cercanías con Alex Saab, que es en teoría quien le ha lavado a Maduro y al régimen gran parte de lo que se han robado. Así que no parece ser Abelardo de la Espriella un candidato fuerte para enfrentar a Iván Cepeda, que Iván Cepeda también lo van a atacar muchísimo por su cercanía con las ideologías de izquierda y los grupos de guerrilleros. Él fue negociador con las FARC, defendió a Santrich. Últimamente no ha salido a decir nada del escándalo de Mordisco y ha guardado silencio. La misma Silla Vacía dice que ese puede ser su talón de Aquiles, ese silencio de no decir nada de lo que está pasando sobre la infiltración de grupos ilegales en el gobierno nacional, en la Dirección Nacional de Inteligencia, en el Ejército, y ese puede ser también el talón de Aquiles de Iván Cepeda. La pregunta es si Abelardo de la Espriella puede o no ganarle a Iván Cepeda. La foto hoy en día dice que no, y no es que quede ajustado como fue un Petro Rodolfo, no, le gana por un margen importante a Abelardo de la Espriella. Por eso, una candidatura de centro o de centro derecha sería interesante. Y si ustedes oyen, Uribe dice, no, vamos desde Fajardo hasta Abelardo de la Espriella. Él a qué le ha puesto, que si tiene que apoyar a Fajardo en el último momento, pues Uribe lo va a apoyar. Y Fajardo podría ser quien logre enfrentar a la izquierda.
pero yo personalmente a mí me parece que el candidato ideal en este momento para enfrentar a Iván Cepeda es Juan Carlos Pinzón. Me gusta mucho por varias razones. Primero, es economista, sabe de la situación fiscal que está atravesando el país y se ha caracterizado por ser técnico. No es populista en materia fiscal, así que puede llegar a solucionar los problemas. Pero lo segundo, y lo que veíamos en la encuesta de Inbamer, es que la seguridad es un tema muy grave que está enfrentando el país, y la persona más preparada de todos los candidatos en materia de seguridad es Juan Carlos Pinzón. ¿Por qué? Porque ya enfrentó a las FARC y las llevó a que terminaran negociando. Que sí, que terminó votando, invitando a votar sí en el acuerdo de La Habana porque sea parte de un gobierno, pero es claro y ya ha dado sus explicaciones de por qué se distanció con el expresidente Santos, y esto tiene que ver con la JEP, con el diseño de esa justicia transicional donde los militares quedaron en una situación compleja. Y hoy lo vemos, la JEP a la fecha pues no ha dado resultados en materia de sentencias. No entendemos esas sentencias que le están dando a las FARC, de qué se tratan, la justicia restaurativa, de reparar, no lo vemos claro, y por eso entendemos que Pinzón se distanció y no habla con el presidente Santos hace unos buenos años. Pero en tercer lugar, algo que me parece muy importante, conoce el drama que se está viviendo en la salud, todo lo que está pasando en desfinanciamiento de las EPS y el drama que están viviendo los ciudadanos que se están viendo afectados por ese problema tan grave en materia de salud. E igualmente, pues es un candidato institucional que va a defender las instituciones, no polariza, tiene la formación, como lo dijimos, económica en materia de seguridad, entiende los problemas de salud que está enfrentando al país, y yo creo que puede aglutinar diferentes sectores. A Cambio Radical le parece un buen candidato, al uribismo le parece un buen candidato. Yo creo que el liberalismo no tendría ningún problema en darle el aval, pero finalmente, para que lo tengamos presente, el manejo de las relaciones internacionales, ha sido 2 veces embajador de Estados Unidos y siempre ha manejado relaciones bipartidistas. Hace unos días oí en Blue Radio que Héctor Riveros decía, no, es que es el candidato de Trump. Falso, eso no es así. Justamente Pinzón lo han nombrado embajador en Estados Unidos es porque tiene buenas relaciones con los demócratas y con los republicanos. Y en este momento, con las relaciones tan tensas entre Donald Trump y Petro, lo que necesitamos es una persona que llegue a defender los intereses de los colombianos. Esto no se trata de un enfrentamiento entre Petro y Donald Trump, y más si Donald Trump decide atacar a Venezuela, pues es posible que Petro endurezca su postura contra los Estados Unidos, y lo que necesitamos es tener unas relaciones diplomáticas fluidas con nuestro mayor socio comercial, y qué mejor candidato que Juan Carlos Pinzón, que ha sido embajador 2 veces. Así que creo que para la coyuntura que vive el país en materia de seguridad, en materia fiscal, en materia de salud y en materia de relaciones internacionales, Juan Carlos Pinzón es el candidato ideal. Y además, si miran la encuesta, marca 3%, pero si analizamos la anterior del Centro Nacional de Consultoría, marcaba 0.6. ¿Esto qué significa? Que Pinzón está creciendo, y ya Pinzón le dijo que sí a la consulta al expresidente Álvaro Uribe, y es posible que tengamos que elegir
entre Pinzón o entre Abelardo de la Espriella. Uno populista, otro tecnócrata, experto en materia de seguridad, economía y relaciones internacionales. Yo creo que puede ser el gallo de pelea para enfrentar a Iván Cepeda. Y además, si ustedes ven, representan lo opuesto. Mientras Pinzón fue ministro de Defensa durante el gobierno Santos y estuvo como viceministro en la época del expresidente Uribe, pues se dedicó a combatir los grupos ilegales, mientras que Iván Cepeda representa la paz total. Así que seguramente vamos a tener 3 consultas en marzo y a primera vuelta terminemos en un escenario donde llegue Juan Carlos Pinzón, si le logra ganar a Abelardo de la Espriella, contra Iván Cepeda. ¿Y cuál sería la elección en la segunda vuelta? Entre la paz total y entre enfrentar a los grupos ilegales. Yo creo que para allá vamos. Ojalá crezca Pinzón. Vamos a ver cómo le van los debates. Todavía falta mucho, pero es interesante el trabajo que está haciendo. Y ahora vamos al segundo tema, ley de financiamiento en el Congreso. El gobierno la está dilatando, quieren recaudar 16 billones, pero no tienen los votos en el Congreso. ¿Por qué? Porque fue una reforma que promovieron, porque presentaron un presupuesto general de la nación desfinanciado. ¿En cuántos billones? Más o menos en 40. El gobierno inicialmente presentó una tributaria de 26 billones, la redujo a 16 billones, pero sigue siendo un golpe para el bolsillo de los ciudadanos gigantesco, y más en medio de un año electoral y de una crisis fiscal de esta materia. Así que, ¿qué creo que va a pasar? Que se va a hundir, el gobierno va a tratar de dilatar la discusión, pero la pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno nacional? ¿Va a declarar una emergencia económica por ese déficit fiscal tan grande que tiene, o va a ser responsable y va a hacer un recorte de gasto para el próximo año? No sabemos qué va a pasar, pero veremos. Les agradecemos por acompañarnos en este capítulo 19 de nuestro podcast Política para Todos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast y nos veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias.